Hola a todas y todos. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Memoria y Utopía en la Literatura contra los Feminicidios, realizado en el marco del programa 25N Construyamos, propuesto por la Unidad de Género de esta institución. Para esta conversación, que abona desde los diálogos multidisciplinarios que nutren la literatura, la ciencia de datos y el periodismo, nos acompañan esta tarde la escritora Gabriela Damián Mirabete y la científica de datos Marcela Dolores Guerra Osorno. Y sin más voy a presentar a nuestras invitadas. Gabriela Damián Mirabete nació en la Ciudad de México, escribe historias y ensayos que revelan su amor por la fantasía y la ciencia ficción. Es profesora y periodista de cine y literatura y forma parte del Programa Internacional de Escritura Under the Volcano. Es cofundadora del colectivo de arte y ciencia Cúmulo de Tesla, del Encuentro de Escritoras y Cuidados y del Festival de Literatura Especulativa Mexicana, Imaginación y Futuro. Sus historias han sido publicadas en numerosas antologías mexicanas de cuento y han sido traducidos al inglés, italiano, francés y portugués en volúmenes como Three Messages and a Warning, antología finalista del World Fantasy Award, Cuerpos, Fantasciencia contemporánea española y latinoamericana, y Una realidad más amplia, A Larger Reality, parte de The Mexicano Initiative Scrapbook, proyecto finalista de los premios Hugo. Fue ganadora de la última edición del premio James Tripty Jr., hoy premio Otherwise, por Soñarán en el Jardín, historia sobre un México futuro en el que los feminicidios no existen más. Y bueno, también nos acompaña Marcela Dolores Guerra Osorno, quien es maestra en Ciencias en Estadística con especialización en Ciencia de Datos por la American University, Washington, D.C. Maestra en Políticas Públicas y Género por Flaxo, México. Colaboró en la Fundación de las Naciones Unidas con el equipo Universal Access Project, que busca promover los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres. Es fundadora de Art Ladies Jalapa, iniciativa a nivel global que busca promover la diversidad de género en la comunidad DR. Fundadora también de Feminismo de Datos, iniciativa independiente que busca promover la calidad, disponibilidad y uso de datos en materia de género para mejorar la vida de niñas y mujeres. Actualmente es consultora en estadística, políticas públicas y género. También forma parte del Book Club Feminista de Jalapa, cuyas lecturas se enfocan en gran parte a la literatura especulativa. Y pues hoy les damos la más cordial bienvenida a esta conversación. Pues les agradecemos mucho estar esta tarde con nosotras y nosotros y pues sin más damos inicio a esta conversación tan importante. El objetivo pues es recuperar desde diversas áreas una reflexión sobre este asunto de volver a la memoria y de subvertir estos temas de gran importancia como lo son la violencia contra las mujeres y en especial los temas en relación con el feminicidio. Y pues sin más, quisiera abrir esta conversación preguntándoles cómo esta forma de recuperación de la memoria opera en esta relación tan intrínseca entre la literatura, el periodismo y la ciencia de datos. Pues aquí tenemos, ya como mencionamos, a grandes exponentes tanto de la ciencia de datos como de la literatura. Pues Gaby, ¿qué opinas al respecto? Te pediría primero a ti que abones sobre esto y luego Marce, por supuesto. Muchas gracias, Seren, por la invitación. Es para mí un gusto conversar contigo y con Marce. Y bueno, creo que justo atender a lo que nos están diciendo los datos y saber leer los datos desde una perspectiva humana que pueda construir o que pueda contribuir a construir las historias que nos pueden revelar esos datos, pues es una de las cosas que son bien necesarias de hacer ahora, ¿no? Sí hay en medio, entre quienes escribimos y quienes hacen esta tarea
monumental de la recopilación y el análisis de los datos, tenemos una mediación ahí y que es sin duda el periodismo, ¿no? Creo que ahí hay una articulación, pues, interdisciplinaria que es muy interesante, pero que no debemos perder de vista que hay, pues cada una tiene sus particularidades y sus aristas, ¿no? Y también sus, digamos, sus objetivos, ¿no? No creo que sea cuestión de establecer cuál es a la que deberíamos hacerle caso, ¿no? Sino en qué sentido acudimos o para qué cumplir qué objetivos acudimos a una o a las otras. En ese sentido, creo que pues el periodismo y la literatura son o parecieran ser más cercanos porque se ocupan de llevar al territorio común a través del lenguaje esas historias, ¿no? Y esos hechos. La cosa con la imaginación, esto lo escuché decir recientemente a Jasmina Barrera, que hablaba de Mariana Enríquez. La cuestión con la literatura es que, dice Mariana Enríquez, el periodismo es responsable, es una escritura responsable. Y la literatura es totalmente irresponsable. Ella, Mariana Enríquez, que es una escritora brillantísima y que aborda muy bien el tema de la violencia, por ejemplo, de muchas clases de violencias distintas, también ejerce el periodismo, ¿no? Y sabe cómo tiene que construirse el relato periodístico, a diferencia de cómo tiene que construirse el relato literario. Entonces, en esta irresponsabilidad, entre comillas, de la literatura, yo creo que más bien está la cuestión de la libertad para imaginar, la necesidad de la libertad para imaginar y no estar en deuda con la precisión de los datos, con la precisión de los hechos, con la precisión de la información. Y esta libertad es necesaria porque el objetivo de la literatura precisamente es construir otra cosa con esa información, con esos datos que sí son certeros o que sí tienen la obligación de ser certeros o los hechos que sí tienen la obligación de llegar a una audiencia, pues con la mayor integridad y veracidad posible, ¿no? En el caso de la literatura, todo esto pues es materia prima para construir un terreno, más bien en un terreno muy distinto, que no es el de la realidad, sino el de la imaginación. Con esta materia prima construir algo que resignifique o que añada significado a los datos y a los hechos. Y pues para eso hay que tener libertad y hay que poder, hay que poder manipular. Yo sé que la palabra manipulación tiene pues muy mala fama, sobre todo si estamos hablando de comunicar, pero me refiero a manipular en el sentido de moldear, de urdir, de hacer con las manos, manipular, de manejar, de hacer, de crear. Necesitamos crear un discurso a través del lenguaje y una historia a través de las herramientas de la narrativa que operen de manera tal que todo eso, todo ese trabajo que hay detrás adquiera vida de forma verosímil, ¿no? Que sea creíble, aunque no sea real, aunque no sea verificable, que se sienta y que signifique. Y pues eso es bien difícil. La verdad es que es muy difícil y por eso es muy bello cuando se logra, ¿no? Y en ese sentido, pues a quien, bueno, mi gato ya está de dramático, perdón, se va a escuchar un poco. En ese sentido, creo que, pues, quienes hacemos literatura debemos un reconocimiento a toda esta labor que está detrás, ¿no? de esta forma de mostrarnos la realidad
de evidenciarla, de hacernos saber exactamente en qué terreno nos movemos. Y nosotros lo único que hacemos pues es tomar esos elementos de la realidad. Si tenemos esta intención, ¿no?, de hablar de una problemática concreta, e interpretarla con lo que tenemos, quienes escribimos literatura de ficción, y más aún de ficción más imaginativa, como es mi caso, ¿no?, que es la emoción y la conexión con lo humano, ¿no? Eso es lo que podemos aportar a eso que ya es, pues, que es lo que existe. Podemos aportar lo que no existe para posibilitar una relación más estrecha con la realidad. Es una operación que pareciera contradictoria o un poco absurda, pero para eso es el arte, para eso es la literatura, ¿no? Utilizar la mentira o lo que no existe para devolvernos a lo que existe, para devolvernos a la realidad con una transformación en medio, ¿no? Ay, muchas gracias, Gaby, por este comentario pues tan elocuente y emotivo. Pues recordaba este asunto de lo que no se nombra no existe, por supuesto, ¿no? Pero lo que se nombra significa también. Y en ese sentido de los significados, pues quisiera devolver esta pregunta inicial a Marcela, desde su conocimiento en ciencia de datos, pero también como alguien que es lectora asidua y parte del book club feminista, entonces que puede conjuntar y ver a través de otros, desde su área, estos significados de los que estamos hablando, ¿no? Gracias, Eren. Igual, antes agradecer el espacio, la invitación. Estoy muy feliz de estar con dos personas que admiro mucho. Su trabajo y su amistad la valoro mucho. Y respecto a la pregunta, digo, ahorita ya me estaba sacando la lágrima Gaby, porque creo que verbalizó mi sentir justo cuando está diciendo que pueden aportar lo que no existe, ¿no? Y quisiera yo retomar esto porque desde la labor de la ciencia de datos y específicamente yo dedicándome al análisis de datos sobre violencias contra mujeres en una entidad federativa en donde es difícil ese futuro para niñas y mujeres, no lo tenemos hoy en día y por eso es muy desgastante realizar estos análisis, incluso posicionándonos desde esta perspectiva como feministas, ¿no? Porque sabemos lo que significan los datos, podemos darle rostro, no son solamente una ecuación, y esto es lo que siempre comento en otros espacios. Yo creo que a todas las feministas que nos dedicamos a hacer análisis de datos nos desgasta, corporalmente y emocionalmente nos desgasta porque sabemos lo que implica, sabemos lo que se está visibilizando. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha aportado mucho Gaby a nivel personal en este sentido de que me afronto con la realidad de manera constante y a través de la literatura como la que crea Gaby, estos espacios que no existen en la realidad todavía, pero en el imaginario ya los tengo, ¿no? Entonces es como un poco compensar el desgaste físico de realizar una labor que es difícil y es como darnos aire, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la conexión entre quienes realizamos ciencia de datos, quienes lo ocupan en el periodismo y quienes generan estos espacios en la literatura, ¿no? En la literatura especulativa. Entonces, creo que los tres tiempos, los tres espacios son necesarios porque tenemos que trabajar en una realidad, pero aparte también tenemos que saber imaginar otros futuros. Entonces, hay otra vertiente que este año a mí también me ha aportado muchísimo, que es el feminismo de datos. Y también cada que puedo lo menciono en varios espacios porque hay uno de los principios del feminismo de datos que es elevar la emoción y la corporalidad. Y precisamente porque se sabe que hay un desgaste físico y mental en quienes manejamos cifras de datos y específicamente
de violencia contra niñas y mujeres en el mundo, ¿no? Sabemos lo difícil que es, y en alguna ocasión a mí me tocó que una compañera de Ciudad de México, que también maneja cuestiones de sistemas de información, me preguntara, recuerdo que fue a través de Facebook y me hizo la pregunta muy puntual: Marcela, ¿cómo lidias tú cuando haces estos procesamientos de datos? ¿Cómo te afecta a ti en tus emociones y en tu cuerpo? Y le digo, es la primera vez que me preguntan esto, que me lo hacen puntualmente, porque generalmente me preguntan lo opuesto. Me dicen, es que son solamente números lo que estás manejando, tú no le das una visión corporal, ¿no? Son datos, son cifras, es algo frío. Y por eso retomo, cuando nosotras hacemos, quienes lo hacemos desde esta otra perspectiva, no vemos solamente cifras, ¿no? Sabemos que esas cifras significan algo y que obviamente podemos visibilizar que es un problema sistemático, que no le está ocurriendo a una persona, que no le está ocurriendo a dos, que les está ocurriendo a muchas, y que una particularidad es que son niñas y son mujeres. Entonces, por eso es muy difícil, ¿no? Y recuerdo que en ese mismo post otras personas empezaron a contestar, entonces empezaron a unir a la conversación. Recuerdo que una persona decía, bueno, yo no me he dedicado a la estadística, pero en algún momento me tocó realizar un calendario en donde tenía yo que ir agregando datos sobre feminicidios de mujeres en cada una de las fechas, ¿no? Y dice, y pues tuve que investigar, realicé esta labor como periodística de investigar los datos para ponerlos y tabularlos en un calendario. ¿Sí? Y al final terminé desgastada. O sea, yo actualmente tengo que ver un calendario y no puedo más que ver las fechas en las que fallecieron, en las que asesinaron a las mujeres, ¿no? Entonces, es como bien difícil porque poco se habla de la afectación que tiene en nosotras, y yo en algún momento digo en otros espacios privados, que lo he comentado contigo, Eren, hay momentos en los que yo me tengo que retirar, o sea, que físicamente me afecta con mi relación con mi hija, con mi pareja, y entonces tengo que parar de analizar los datos y me doy unas semanas, ¿no? Entonces, cuando retomo la literatura que nos comparte Gaby, que nos han compartido otras mujeres feministas, para mí es algo que yo necesito, ¿no? O sea, necesito porque sé lo crudo que es que nos están mostrando las realidades, ¿no? Para mí, en algún momento dije, es que esto es imposible de revertir, ¿no? O sea, viendo las tendencias, viendo los números, digo, esto es, o sea, me voy a morir y esto va a seguir igual, ¿no? Y mi hija va a crecer y va a seguir igual. Entonces, de repente estar constantemente con esto es complejo. Entonces, yo creo que la literatura especulativa, específicamente quienes se dedican a imaginar estos mundos y nos los comparten, yo creo que no se dan cuenta del aporte tan grande que nos dan. Y yo, bueno, obviamente agradecer desde mi labor, ¿no? Como científica de datos, porque me aporta mucho como persona, y entonces agarras aire y dices, puedo seguir trabajando esto, ¿no? Entonces, sí, creo que son tres áreas que definitivamente se hilan y nos necesitamos las tres, ¿no? El periodismo, la ciencia de datos y la literatura. Además, en esto que mencionan sobre la corporalidad, pues yo las he escuchado a ambas hablar desde sus trabajos, y recuerdo en alguna ocasión a Gaby mencionar que justo la arqueología de Soñarán en el Jardín parte de un trabajo similar, ¿no? Entonces, pues me gustaría cederte la palabra, Gaby, para que nos compartas un poco al respecto de este trabajo tan importante que realizaste y que implica un asunto muy doloroso que está presente en el inicio del cuento Soñarán en el Jardín. Sí, bueno, cuando me di a la tarea de escribir el cuento, que precisamente fue un encargo para la antología El silencio de los cuerpos, que editó Ediciones B en el 2015, pues fue bien complicado, ¿no? Una antología sobre feminicidios, sobre relatos que tuvieran como centro un feminicidio.
Y aunque yo pues estaba segura, yo en ese momento trabajaba en el programa universitario de estudios de género, que hoy es el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Por supuesto que yo estaba convencida de la necesidad de contar estas historias, ¿no? Y contarlas pues desde la literatura, además desde los datos y desde el periodismo, ¿no? Y sin embargo, para mí era bien difícil pensar cómo hacerlo, porque yo, ante todo, pues soy una escritora de ficción fantástica y de ciencia ficción, entonces la clase de historias que yo siempre he contado de forma muy natural han sido, pues, eso, como enmarcadas en esa manera de imaginar. Y yo no quería ser ni irrespetuosa, ni faltar a la verdad, no quería que me faltara delicadeza y sensibilidad a la hora de, eh, pues de abordar ese tema. Entonces yo estaba convencida de que tendría que hacer muchísima investigación y al mismo tiempo no quería, me negaba a contar una historia que existiera. Es muy raro lo que estoy diciendo, pero para mí también es muy importante, y esto desde luego no es una obligación de la literatura, ya había yo dicho hace un ratito que la literatura debe mantenerse irresponsable de alguna manera, eh, pero si ha de ser responsable, que cuente conmigo la literatura. Es decir, a mí, yo creo en la libertad absoluta por la que deben darse las condiciones para crear, pero también creo en que o quiero asumir una responsabilidad como creadora. Y pareciera entonces que esa responsabilidad me obligaba a escribir un relato ubicado en la realidad o no necesariamente tomando una historia que ya existiera, sino una que pudiera existir, pero enmarcada en la realidad, porque pues esos son los feminicidios, ¿no? Nuestra realidad cotidiana, lamentablemente. Y vuelvo a decir, yo no quería hacer eso. Al contrario, yo quería crear un espacio a la posibilidad de que no existieran. Pero para llegar a esa posibilidad tenía que pasar por la realidad, ¿no? Forzosamente. Y eso fue muy doloroso y es justamente a lo que te refieres, en que yo en ese momento que trabajaba pues como les comentaba, recordé que 5 años antes, o sea, en el 2010, y aquí la coincidencia es extraordinaria porque fue justo la semana del 16 de diciembre de 2010, y que es esta misma semana, 10 años después, yo participé en un proyecto de recuperación de las muertes por violencia en México, comandado por Lolita Bosch, que se llama Menos Días Aquí. Y pues fue un proyecto que funcionaba a base de voluntarias, de voluntarios, que hacían un conteo de muerte por violencia en México a diario y lo publicaban en las cuentas de Twitter y Facebook del proyecto, recuperando todos los datos posibles sobre las víctimas, haciendo una investigación lo más exhaustiva que se pudiera de las notas rojas del día. Pues esto con el propósito de crear memoria y de justamente corporalizar o personificar estas cifras, ¿no? Porque el nivel de insensibilidad que existía hacia la cantidad de muertes por violencia en México, pues empezaba a ser alarmante. Entonces, yo participé en este proyecto y sí, diario revisaba la nota roja y anotaba pues alrededor de 30 personas al día y pues muy pronto me fui dando cuenta de que las mujeres ocupaban características especiales de estas muertes por violencia en México. Y en concreto, el jueves 16 de diciembre,
empecé a ver las notas rojas, la nota roja en torno a una mujer asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, que al parecer estaba pidiendo justicia por la muerte de su hija. Y yo dije, no puede ser Marisela Escobedo, porque todos sabíamos quién era Marisela Escobedo y qué estaba haciendo ahí. Y cuando vi su cuerpo, las fotos de la nota roja, yo dije, esto no puede ser. No puede ser y no puede ser. O sea, no podemos vivir en este país. Y desde entonces para mí fue muy claro que era indispensable hacer una reflexión particular en torno a la violencia hacia las mujeres en México, porque pues no era posible que una madre que exigiera justicia fuera asesinada enfrente del Palacio de Gobierno. No había gesto más obvio, ¿no? De la impunidad y de la guerra contra nosotras, como diría Rita Segato. Entonces, pues eso se quedó conmigo y 5 años después, cuando durante la escritura de este cuento lo recordé, porque a mí nunca se me ha olvidado Marisela ni Rubí y ninguno de los casos pues con los que fui indignándome desde ese entonces, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue remitirme a pues a estos numerosos reportes, estos reportajes dolorosísimos en torno a los feminicidios, y empecé a buscar nombres, historias que pudieran estar representadas en una historia. Lo que yo quería era que estuvieran esas historias y que estuvieran esos nombres, pero que no necesariamente fueran identificables como las personas reales. Yo quería que estuvieran presentes en el cuento, en Soñarán en el Jardín, pero no quería convertirlas en personajes. Quería que se mantuvieran como personas, y por eso ninguno de los nombres reales está vinculado a su historia real. Simple y sencillamente es una manera de hacerlas presentes y de demostrar que yo no las olvido, y por otro lado de que yo no olvido sus historias, pero sin necesariamente eso, que fueran personajes. Entonces, bueno, para eso fue fundamental pues leer un montón acerca de sus vidas y de las cosas que dejaron atrás, como esta lista de Erika Noemí Carrillo, que salió de una serie de fotografías que hizo Mayra Martel sobre las habitaciones de las víctimas de feminicidio y las cosas que había dentro de ellas, ¿no? Y esta lista del futuro, de qué es lo que planeaba hacer Erika Noemí Carrillo el año entrante, ¿no? Y entonces, justo era lo que yo estaba pensando, ¿no? ¿Qué fue lo que perdimos con esas vidas? Pues perdimos otra posibilidad de país y perdimos los futuros de ese otro país, ¿no? Y de todas ellas, de todas esas mujeres. Y por eso preferí ubicar la historia en el futuro, ¿no? Pero sí fue, aunque todo esto es imaginativo, todo esto es ficticio, absolutamente ficticio, pues fue muy necesario el contacto con las historias reales para honrarlas, para hacerlas presentes y para crear memoria, ¿no? Eso a mí también me interesaba mucho. No únicamente crear esta idea de futuro, que era lo que más me hacía ilusión, poder aportar un poquito, dejar un huequito para la esperanza, pero también hacerlo honrando su memoria, ¿no? Y la única manera que encontré para hacerlo fue separando la realidad de la ficción y al mismo tiempo hacer que todo estuviera presente ahí. Y para eso pues fue indispensable toda esa labor periodística y toda esa labor de la ciencia de datos, ¿no? Sin eso no, pues no, esa labor de memoria no significaría nada, ¿no? Ay, muchas gracias, Gaby, por compartirnos esto pues tan personal, porque es un proceso arduo y personal por el que atravesaste, y pues en esta semana es una extraña coincidencia y pues no olvidamos, ¿no? El feminicidio de
de Marisela Escobedo también. Y hilando pues toda esta perspectiva que mencionabas de no ser irresponsable con el tratamiento de las historias, de rendir homenaje, pero también, y de no olvidar las historias, pero de no convertirlas en un elemento más, pues me lleva a pensar en la importancia de la ética, ¿no? La ética en la construcción de estas historias, pero también en la construcción de estas investigaciones. Pues ahí me gustaría preguntarle a Marcela, pues cuál es esta dimensión ética de la ciencia de datos a partir de, pues, de su experiencia como investigadora, y si puedes rastrear en algún punto esta manera de presentar los datos de una manera respetuosa, de hacer ciencia de datos con esta perspectiva así feminista a la que te dedicas y con esta ética. O sea, podemos hablar de este asunto y luego le preguntaré algo parecido a Gaby. Pues el tema de la ética de los datos es algo que para quienes realizan la labor de la ciencia de datos tendría que estar presente en todo momento. Los datos tienen un ciclo de vida desde que se recopilan hasta que llegan a conservar, o incluso cuando se tienen ya que destruir los datos, o sea, en cuestión de resguardo. Pero en cada uno de los procesos tendríamos que saber utilizarlos con ética, saber qué se pregunta, qué no se pregunta, en dónde deberíamos de ser incisivas respecto a los datos y también criticarlos, ¿no? Ponerlos como en contexto de... hay un trabajo del que yo siempre hablo cada que puedo, porque aparte es una persona que admiro en la historia y por su labor, y que tuvo que ver con ciencia de datos y periodismo, que es Aida B. Wells, en 1895. Ella en su momento no fue catalogada como científica de datos, se consideraba como periodista, una mujer afroamericana en Estados Unidos, que durante el proceso o la época de los linchamientos en Estados Unidos, ella visibiliza con estadísticas, con cifras, cómo los linchamientos estaban ocurriendo principalmente hacia los grupos afroamericanos. Entonces, ella presenta su libro, presenta 2 panfletos. Hay uno que es específicamente de las estadísticas e incluso está desagregado por tipo de delito por el cual consideraron que tenían que ser linchados. Pero presenta estos 2 panfletos entre 1893 y 1895. Es una labor, a mí me impresiona que algo así haya salido hace tantos años. O sea, considerando que todavía ni siquiera se entendía la ciencia de datos como, bueno, como esta extracción del conocimiento a partir de los datos, ¿no? Y cómo ella aparte añade este análisis, porque era además sufragista, no solamente activista por los derechos civiles, sino sufragista. Y ella constantemente estuvo cuestionando al mismo movimiento sufragista de la discriminación que tenían hacia las mujeres sufragistas blancas, hacia las mujeres sufragistas afroamericanas. Entonces, era una labor que constantemente ella realizaba, pero aparte lo sustentaba siempre con estadísticas. Entonces, por ahí hay una carta que incluso le escribe Frederick Douglass a ella, en donde le agradece su labor, ¿no? Y su labor respetuoso y de investigación sobre el procesamiento de los datos, y que ella logra finalmente visibilizar que era un problema que se estaba dando hacia un grupo en específico, ¿no? Entonces, creo que cuando los datos son bien utilizados, ayudan a visibilizar a quienes de manera sistemática han sido oprimidos u oprimidas. Entonces, a veces nada más se toma en cuenta como si fuera una cifra, lo que comentaba hace un momento, y hay como una tensión hacia el área, ¿no? Como si no humanizáramos
los datos, pero al contrario, creo que es una herramienta que ayuda a poner en el mapa a quienes históricamente han sido oprimidos u oprimidas, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que a mí en lo personal me gusta mucho, el de Aida B. Wells, y más recientemente ha habido investigaciones muy, muy buenas respecto a, por ejemplo, Catherine de Ignacio, que es una feminista de datos. Ella, junto con otras personas en América Latina, están generando un sistema, es semiautomático, una semiautomatización, precisamente para una labor como la que comentaba Gaby. Es decir, hay un desgaste real y que no deberíamos de quitar el dedo del renglón, de quienes monitorean medios de comunicación para sistematizar la información sobre violencia contra niñas y mujeres. Es desgastante, física, emocionalmente, es desgastante estar leyendo constantemente las notas. Todas las personas que han hecho esa labor lo han señalado, que hay un desgaste físico, ¿no? Y hay un desgaste incluso de las relaciones a nuestro alrededor. Por eso es que a veces nos tenemos que dar como un tiempo y parar, ¿no? La labor que está haciendo Catherine de Ignacio con otras feministas en Latinoamérica es que, observando este desgaste del monitoreo sobre las cifras de violencia en medios de comunicación, están generando una propuesta que semiautomatice. Esto sería en beneficio de las personas que están haciendo el monitoreo directo. ¿Para qué? Para que entonces no tengan que estar leyendo todo y absorbiendo todo eso en su cuerpo, y que finalmente el impacto que puede generar. Entonces, ayuda porque sería un algoritmo el cual checaría todas las notas y trataría de categorizar. En este específicamente es para poder categorizar el que están creando los feminicidios y determinar a partir de la nota si es un feminicidio o no y qué tipo de feminicidio, incluso para visibilizar los feminicidios en la comunidad trans. Pero están generando todas estas categorías. Ahora, es semiautomático su propuesta, precisamente porque viene desde el feminismo de datos, en donde saben que la labor de la persona y la perspectiva de quien lee también es importante. Entonces, pero están tratando también de compensar la labor y el impacto que tiene estar leyendo todas las notas y el desgaste emocional, para tratar de que lo haga un algoritmo, pero al final también haya una parte de criterio por parte del investigador o de la investigadora. Ese trabajo a mí me parece increíble. La primera vez que empecé a leer, digo, la última vez que revisé el documento, porque iban a seguir trabajando sobre el mismo, estaban más o menos logrando categorizar adecuadamente en el 80% de los casos. O sea, tenían acertaban en un poco más del 80% de los casos. Entonces, eso pues ayuda un montón a quienes hacen investigación, ¿no? O sea, nos ayudaría incluso a compensar este desgaste, ¿no? Entonces, es como una forma en la que va de la mano dos áreas que son importantes, y que seguiría visibilizando el tema, ¿no? Entonces, digo, son dos, uno ya de 1895 y otro ya muy presente, pero que creo que ambos son importantes en la historia. Ay, muchas gracias por este comentario, Marce, sobre la arqueología de esta visión y la dimensión ética que existe también en los datos. Y ahora pues me gustaría un poco saltar, porque ya veo que tenemos poquito tiempo más, el tiempo es limitado en estas áreas, hacia cómo empleamos estas herramientas para proponer otros futuros, ¿no? ¿Qué pensamos al respecto? Y unirlo un poco en este sentido de honrar, de recuperar la memoria y de pues sí, hablar de estas personas que nos antecedieron, estas ancestras, en algunos casos, y cómo subvertimos esta realidad espantosa que vivimos, ¿no? Lo digo porque pues, también ahora con nuestras lecturas contemporáneas nos empezamos a pensar en este dato humano del que hablaba Gaby, ¿no? Imaginar esta posibilidad
imaginar estos futuros mezclando n número de objetos, pensamientos, formas y volver a lo humano. Entonces, no sé quién quiera iniciar, Gaby o Marce. Gaby. Bueno, sí, creo que sí, justo como en esta, volviendo al tema de qué es lo que se supone que debería hacer la literatura y demás, y que yo estoy asumiendo una responsabilidad que desde luego no tiene por qué ser la de todas las personas que escriben. Yo creo que estamos en un momento en el que es fundamental imaginar lo que vendrá, ¿no? Echarle como mucha imaginación al mundo que queremos construir, pues después no solo de la pandemia, que es pues lo que se menciona ahora, sino como eh, después de haber pasado 2 décadas en el siglo XXI, en el marco de una extinción masiva de especies, del calentamiento global, o sea, creo que estamos en un momento histórico en el que es urgente que desde varias posiciones nos pongamos a imaginar. O sea, la imaginación creo que es una tarea urgente de todas las áreas humanas y colectiva, además, ¿no? Y ahí, desde luego, pues la literatura tiene mucha chamba porque la literatura, pues es el terreno de lo imaginario, ¿no? El semillero de lo imaginario o la materia prima de eso, ¿no? De la capacidad de imaginar es la materia prima. Entonces, yo sí me gusta asumirme como responsable de de esas negociaciones del lenguaje que permiten construir un futuro distinto, porque el lenguaje construye la realidad. Y si hacemos operaciones de lenguaje que cuestionen el mundo tal y como es ahora, podremos construir otra clase de mundo también, ¿no? Yo sí soy creyente de esto, o sea, y no utilizo a la ligera el término. Ya sé que puede ser problemático, pero si hemos de decirlo con todas sus palabras, yo tengo fe en que podemos construir una realidad a partir de modificar el lenguaje y las historias que nos contamos con ese lenguaje. Entonces, creo que es fundamental ponernos o sea, salirnos de este círculo vicioso de observarnos a nosotros mismos, al presente, a la realidad y a las cosas como son. Es decir, la denuncia es tremendamente loable, pero tiene un límite y ese límite tiene un costo en nuestros cuerpos, como bien lo señaló Marce. La denuncia nos hace muchas veces, cuando solo estamos rodeados de ella, nos hace sentir que no hay una salida, que todo va a seguir siendo igual. Y la imaginación es lo que nos puede sacar. La denuncia es poderosísima, pero también necesitamos, sobre todo ante este desgaste de los cuerpos y de la energía y de la imaginación, necesitamos reforzar la imaginación para salir de esa inercia, ¿no? De esa inercia de la realidad. Además, es el relato de los tiempos, que no hay futuro, que no hay salida, que no hay escape. Es la trampa más efectiva del capitalismo, ¿no? Hacernos creer que no hay futuro y que no hay salida de ese sistema. Entonces, pues la imaginación se convierte en una forma muy, muy activa de la resistencia. Y claro, la imaginación no es inocente, obedece a un contexto, obedece a unos intereses, obedece a ciertos deseos. Y mientras nuestros deseos no cambien, esas imaginaciones también pueden ser perniciosas y colonizantes y violentas, ¿no? No es que la imaginación en sí misma sea la panacea, sino que la imaginación activa sea crítica y sobre todo contribuya a otras ideas de futuro constructivas y que pongan en el centro la vida, yo añadiría, porque justo una característica del presente es su necropolítica
su violencia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy necesario que desde todas las áreas del conocimiento humano nos pongamos a imaginar, pero particularmente en la literatura creo que es urgente, pues, entusiasmarse por la posibilidad de un futuro y ejercer esas energías de la imaginación en construirlo, ¿no? Dirigir esas energías de necesidad de cambio hacia la imaginación paralelamente a la ejecución de una realidad distinta. Qué belleza. Marce, ¿quieres abonar algo al respecto? También puedo decir que qué belleza. No, la verdad es que digo, le quisiera dar eco a lo que está comentando Gaby. Y sí, lo cierto es que analizando las cifras de violencia, el análisis constante de esto, en algún momento sí me quitó la posibilidad de imaginar. Y he encontrado en la literatura y en el feminismo de datos ese huequito, ¿no? Y un poco lo que preguntabas de qué se puede hacer, ¿no? O sea, hacia dónde, ¿no? De hecho, en algún momento, para los alumnos que luego tengo en ciertas áreas, específicamente para las áreas que son de exactas, ingeniería, quienes se quieren dedicar a inteligencia artificial, se me había olvidado incluso esta parte de estas personas crean, pueden diseñar mundos, ¿no? Entonces, había yo llegado a un punto de esta imposibilidad de imaginar y de poder transmitir esa posibilidad de imaginar, ¿no? Entonces, yo apuesto porque sigamos imaginando. A mí en lo personal me ha aportado muchísimo. Yo después del círculo de lectura, y también lo comentaba contigo, Eren, realmente mi lectura era como más académica y de ciencia de datos y modelos estadísticos y todo. Y después que entré al círculo de lectura, para mí fue como, ok, me encanta la ciencia ficción. Entonces, me ha aportado muchísimo y además el feminismo de datos también me da esperanza, me aporta esa energía que necesitaba de a dónde apostarle, hacia dónde ir. Y creo que para quienes realizan esta labor, tenemos que entrarle desde la ética de los datos, desde esta filosofía también del feminismo, de incluir el feminismo interseccional, para repensar, como dice Catherine de Ignacy y Lauren F. Klein, para repensar la ciencia de datos. Porque también ahí hay vicios y sesgos que se trasladan al análisis de los datos. Entonces, en el cuento, por ejemplo, de Gaby, no cualquier persona hubiera, pensando en este futuro posible de un memorial que se hubiera realizado a partir de la memoria de las víctimas, no cualquier persona hubiera pensado en realizar ese memorial a partir de eso. O sea, tendría que haber sido una persona con características muy específicas, como la argüendera, ¿no? Entonces, y tendría que haber, para hacerlo real, tendría que haber habido feministas dateras, ¿no? Que hubieran apoyado. Entonces, ¿por qué? Porque es un área que se ha realizado de manera muy tradicional, muy conservadora. Entonces, también desde ahí romper bueno, entrarle a esas batallas dentro de la ciencia de datos. Y pues yo le apuesto a eso, a lo que decía Gaby, imaginar, tener esa posibilidad de imaginar. Estamos en áreas que crean, que por supuesto que podemos construir otras realidades. Y le apuesto a la ética también de los datos para quienes realizan estos análisis, que podamos dar voz a las personas que han sido oprimidas, que han sido víctimas, en el caso de las violencias, poder visibilizarlas. Entonces, le apuesto a eso.
Y yo quisiera añadir a esto que dice Marce, que me parece muy importante, que también no es como el optimismo a ciegas, ¿no? Que no es, o sea, lo he dicho, creo que lo he dicho muchas veces durante estos meses de la pandemia, que el optimismo pues parece tonto, ¿no? Es como, ¿cómo vamos a ser optimistas si estamos viendo cómo es el estado de las cosas? Pero como siguiendo como las ideas de Rebecca Solnit y de muchas otras feministas, es muy diferente el optimismo a la esperanza, ¿no? La esperanza está eh, observando algo que sí existe y las posibilidades de lo que ya existe. Y esto que dice Marce es muy importante, ¿no? O sea, las feministas dateras posibilitan otros futuros, ¿no? Y las argüenderas del presente, las que van y rayan monumentos y las que piden justicia y las marchas de mujeres cada vez más jóvenes, cada vez más enérgicas e imaginativas, son una razón para sentir que las cosas realmente pueden cambiar. O sea, no es únicamente decir, bueno, las cifras son estas y el año pasado teníamos 9 y ahora tenemos 10 feminicidios, pero voy a pensar positivo. No, no es esa operación simple y como negacionista en la realidad, ¿no? O sea, es más bien detectar eso que decía Ítalo Calvino, ¿no? Que no es el infierno en el infierno. Sí, estamos en el infierno. ¿Y qué no es el infierno de todo lo que estoy viendo? Pues esto y esto y esto, ¿no? Y entonces ahí está la clave de hacer crecer los espacios que no son el infierno, ¿no? Encontrarlos y hacer que respiren y hacer que crezcan y apoyarlos y visibilizarlos y acompañarles, ¿no? Y ahí sí, entonces hay fundamentos para la esperanza, para la transformación. No únicamente un optimismo ciego y una voluntad de pensar en positivo, que otra trampa del capitalismo, ¿no? No, esto existe y va a crecer. Va a crecer si lo hacemos durar, si lo amplificamos, si nos tomamos de las manos, si gritamos más fuerte, si somos más. Y si hacemos mejor el trabajo, si perfeccionamos las herramientas, si compartimos saberes, si creamos otros modos de relación. Eso existe, o sea, no nos lo estamos inventando, no es la ciencia ficción la que está inventando esos espacios. Posiblemente la ciencia ficción los vea y los traslade a un futuro, pero eso ya existe y eso es lo más maravilloso, que eso ya existe. Y eso es lo que nos debe dar esperanza, que ahí están las semillas de esos futuros, ¿no? No nos las estamos inventando. Ay, pues muchas gracias. A las 12 nos está terminando el tiempo. Y pues a mí solo me gustaría hacerles una pregunta que yo creo que ya se contestó, pero si quieren abonar ahí muy rápido, ustedes me dicen. Nos pregunta Yomara Naomi si en la ciencia de datos, incluso desde la especulación, de qué manera el cuerpo se vuelve estadístico, un número más, la forma en que se convierte un cuerpo vivo y sintiente en una formulación numérica, que es preocupante, eso le preocupa mucho, y desde dónde se puede revertir esa lectura sin volver al cuerpo un número. Bueno, yo ahí abonaría que pues la escritura en texto, desde que alguien ya la realizó, estás dejando ahí el cuerpo. Y entonces, pues en los cuerpos, las relaciones, las sensaciones, el ambiente, pues nos atraviesan. Entonces, no creo que sea un número más o algo ajeno. Pero bueno, me gustaría escucharlas. Tenemos 2 minutitos. Vas, Marce, porque yo ahorita me arranqué. Me gustó mucho lo que dijiste, Eren. Porque sí, yo creo que tendremos que visibilizar todo lo que dejamos detrás de estos análisis. Y por supuesto que estamos poniendo todo, ¿no? Dejamos ahí nuestro cuerpo.
Entonces, sí, también ser como muy realista. ¿En qué sentido? Hay personas que lo ven como un número y no le dan un contexto. Y parece como un poco irónico porque aparte, para mí, y esto aplica también para muchas quienes realizamos análisis de datos y somos y nos asumimos como feministas, eh, simplemente es un lenguaje más la matemática, pero estamos visibilizando, es una forma distinta de decir algo, pero es un lenguaje al fin y al cabo, como cualquier otro lenguaje, ¿no? A veces hay como esta tensión hacia los números, esta como reserva de ocuparlos, pero es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje y es un lenguaje matemático que históricamente se ha ocupado de manera muy tradicional. Es otro tema a abordar y que también tiene sus propios retos, pero a mí lo que me ha aportado los datos es darme cuenta que hay injusticias, que hay violencia, que hay discriminación y es bastante complejo, pero esto lo digo para quienes podemos contextualizar los números, ¿no? Y nos hemos dado a la tarea de leer y saber qué hay detrás de, ¿no? No todas las personas lo hacen así, no todas las personas que realizan análisis de datos llevan este proceso. El desgaste emocional y corporal no es el mismo para todas las personas que realizan análisis de datos, por supuesto que no. Hay un desgaste, yo me atrevería a decir, emocional más fuerte para quienes analizamos violencia, particularmente, y pues también sí contextualizar que no es lo mismo un dato en un contexto de violencia que analizar un dato en el contexto de consumo de juguetes, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso esos datos hay que contextualizar, ¿no? Para quienes estamos de este lado, pues estamos tratando de visibilizar un tema, ¿no? En específico. Entonces, solamente dejar que es un lenguaje más, no tener como esta resistencia hacia las matemáticas, hacia los números, que sería como la parte que quisiera poner sobre la mesa. Pues vamos a los comentarios finales. Yo les agradezco que nos hayan acompañado esta tarde a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, de la Feria del Libro del Instituto Veracruzano de la Cultura y de las autoridades que conforman este instituto. Pues les agradezco esta conversación tan necesaria en el marco de nuestro programa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y pues en el marco de esta semana tan difícil que ya comentamos. Pues sin más, les agradezco esta charla y pues esperamos vernos pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por compartir el espacio. Y nada, pues a generar esto, conversaciones y formas conjuntas de imaginar. Muchas gracias, igual. Como siempre, un gusto enorme estar con ustedes y compartir espacio. Y agradecida totalmente con ustedes. Y la gata. Pues muchas gracias y les estaremos dejando a las y los asistentes hay unas recomendaciones de las últimas obras de ciencia ficción y de literatura especulativa que hemos leído, que ya el tiempo se nos ha terminado, pero sigamos esta conversación en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.